Buenas noches, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de la meditación. Y quisiera empezar, hermanos, diciendo que el propósito de una comunidad de fe es que las personas que vienen, ¿verdad?, puedan reconocer en la comunidad la vida del Señor Jesucristo. ¿Ven? Si vienen personas y no pueden ver al Señor Jesucristo en una comunidad de fe, entonces es un club social más, hermanos, ¿sí? Es otro grupo más que se formó, como un partido político, un club de fútbol, etc. Así que en la comunidad de fe, hermanos, todos los que venimos acá, tenemos que poder ver en el rostro de nuestro hermano a el Señor Jesucristo. En esta parte, hermanos, que vamos a estudiar el día de hoy, el apóstol Pablo va a tener un nuevo problema que tratar. Recuerden que la carta de Primera de Corintios es una carta que podríamos nosotros poner como una carta de problemas pastorales, ¿sí? El apóstol Pablo, como encargado de la comunidad de Primera de Corintios, va a ir resolviendo uno a uno los problemas que se van suscitando. Así que quiero, hermanos, empezar a describir el problema. ¿Qué problema vamos a ver hoy? El problema que vamos a ver hoy es algo que nuestros traductores han titulado abusos en la cena del Señor. Así vamos a ponerle, abusos en la cena del Señor. El apóstol Pablo tiene esto en mente y vamos a establecer hoy cuál es el problema al cual se está refiriendo el apóstol Pablo. Primero, hermanos, quiero hacerles notar que dice el apóstol Pablo, a darles las siguientes instrucciones, no puedo alabarlos o elogiarlos. Si recuerdan, hermanos, en el fragmento anterior, que es el que leímos el domingo pasado, el apóstol Pablo dice, hoy, al hablarles de esto, quiero elogiarlos, quiero alabarlos, ¿sí? La semana pasada el apóstol Pablo estaba hablando de las tradiciones en el culto. Y ahí sí, el apóstol Pablo dice, los voy a alabar, les voy a decir que están bien. Pero en lo que respecta hoy a la cena del Señor, el apóstol Pablo dice, aquí sí, no los puedo felicitar. Y el apóstol Pablo está diciéndonos hoy que estos hermanos de Corinto han estado dándole más importancia a lo exterior que a lo interior. Saben cómo llevar a cabo un culto cristiano del primer siglo, pero no saben, hermanos, cómo tratar a los hermanos durante los tiempos de la cena del Señor. Quizás para este punto, hermanos, ya muchos de ustedes saben que en la iglesia de Corinto había oposiciones, había disensiones, bandos, ¿sí? Y el apóstol Pablo parece ser en primera instancia que está hablando de eso, porque dice, oigo decir que cuando se reúnen en la iglesia hay divisiones entre ustedes, ¿sí? Esto no parece nuevo, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo lo está diciendo anteriormente. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Bueno, ya no nos está hablando de estas divisiones que hacían los hermanos de Corinto al decir, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. No, estas eran divisiones especiales, ¿verdad? Se estaban queriendo dividir ellos de manera voluntaria. Aquí no, aquí el apóstol Pablo está diciendo, a algunos de ustedes, por los gestos que hacen, por las actitudes que tienen en el culto, crean división en la iglesia, ¿sí? Ya no tanto porque ustedes mismos digan que ustedes son de uno o del otro, sino más bien la forma en la que se comportan es una forma que crea división, ¿sí? Es como que en esta iglesia, hermanos, de repente empieza a ser un tema muy fuerte la alabanza, ¿sí? Que empiece a dar de qué hablar la forma en la que cantamos. Y entonces, hermanos, cuando empecemos a cantar alabanzas que no vienen en uno o en otro himnario,
unos hermanos se queden sentados, ¿sí? Y cuando vengan las alabanzas que vienen en alguno de los himnarios, los hermanos que primero se quedaban sentados ahora se paran, pero los que cantaban antes ahora se sienten. Algo así está hablando el apóstol Pablo, ¿sí? Las actitudes que ustedes muestran dentro de la iglesia están creando división. Ustedes mismos, con la forma en la que se están comportando, están diciéndole a la comunidad que están divididos. Entonces el apóstol Pablo está hablando precisamente de eso. Algunas de las cosas que estaban haciendo los hermanos en Corinto estaba generando división. Y estas actitudes de las que el apóstol Pablo está hablando es la forma en la que ellos se comportan dentro de la cena del Señor. Quiero decirles, hermanos, que es la primera vez aquí en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo llama esto la cena del Señor. No lo vamos a encontrar mucho en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y si ustedes ven, hermanos, con una lupa este relato, la cena del Señor no se parece a lo que nosotros celebramos aquí como la Santa Cena, ¿sí? La cena del Señor que está tomando lugar en Primera de Corintios, algunos estudiosos le han puesto con el nombre de un ágape. Iban a celebrar un ágape. ¿Qué quiere decir esto? Iban a celebrar una comida general en donde toda la iglesia se iba a reunir para participar de lo que se llama el ágape. Ágape es una forma de amor de parte de Dios, ¿sí? Juan Wesley después retomó esta palabra y así le llamaba a algunos cultos que ellos celebraban, unos ágapes. Pero el apóstol Pablo le ha puesto por nombre la cena del Señor. Así que seguramente, hermanos, los hermanos de la iglesia de Corinto a estos ágapes también le llamaban la cena del Señor. Y el apóstol Pablo no está diciendo, está mal que la cena del Señor ustedes la hagan una fiesta. Eso no es lo que le preocupa al apóstol Pablo, sino lo que le preocupa es cómo se comporta la iglesia en estos lugares. Tal vez, hermanos, nos serviría hoy, ¿verdad?, poder saber cómo eran las casas en el tiempo en el que el apóstol Pablo está escribiendo. Déjenme decirles, hermanos, que eran un cuadrado grande y dentro de ese cuadrado grande habían divisiones, 2 o 3 como máximo. Una de esas divisiones correspondía a la cocina, otra división correspondía a lo que llamaríamos comedor y una más serían las habitaciones. El resto se llamaba atrio, ¿sí? Así que, de acuerdo a algunos comentaristas, es probable que las reuniones de la iglesia cristiana primitiva se llevaran a cabo en los atrios de las casas, ¿sí? Ahora para nosotros, hermanos, ir a la iglesia es venir aquí, ¿verdad?, a un edificio diseñado para ese propósito, pero los primeros cristianos se reunían en una casa. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en una iglesia que se llamaba Iglesia Shalom, y era una iglesia primitiva, le vamos a decir, porque era en casas. Ahí estábamos en la casa de un hermano, abajo de la escalera, ¿verdad? Entrábamos algunos en su comedor, después rentamos otra casa, ¿verdad?, allá por Terán, y lo mismo, ¿verdad?, en el garage estábamos y la parte de adentro servía para salones, pero al final de cuentas era una casa. Así que, imaginando esto, hermanos, podríamos hacer conjeturas de cuál es el problema, ¿sí? Para la cultura griega, hermanos, era muy importante el estatus social, ¿sí? Si eras del estatus alto, te codeabas con la gente del estatus alto. Si eras del estrato bajo, te ibas a codear con la gente del estrato bajo. En la iglesia cristiana primitiva empezaron a ver de todo, tanto gente rica como gente pobre, ¿sí? El problema, hermanos, que quizás aquí el apóstol Pablo está tratando, es que los hermanos seguían haciendo este tipo de distinciones dentro del culto, ¿sí?
Una posibilidad que se ha planteado, hermanos, de acuerdo a las costumbres de esa época, es que normalmente la comida se llevaba a cabo en el área del comedor, ¿sí? Y entre los griegos, romanos de esa época, al comedor pasaban únicamente las personas a los que ellos querían o las que ellos amaban más cercano, o con los que querían mostrar algún tipo de respeto. En el comedor no entraban muchas personas, tal vez 7, 10 personas como máximo, ¿sí? Entonces imaginen esta escena. Era la época del ágape, se hace la fiesta en la iglesia, el hermano que es el dueño de la iglesia le dice a sus amigos, los de mayor riqueza, que pasen al comedor. 7, 10 personas que pueden estar sentadas y el resto de la iglesia parados en el atrio. ¿Lo pueden visualizar, hermanos? Unos 14 hermanos más parados en el atrio, porque no habían sillas plegables como ahora, ¿verdad? ¿Pueden notar lo que el apóstol Pablo está diciendo? Porque dice el apóstol Pablo, algunos se adelantan para comer. Probablemente pudiera estar hablando de esto el apóstol Pablo. Otra posibilidad, hermanos, se trata de lo cualitativo, ¿sí? Otra costumbre muy frecuente es que, por ejemplo, hermanos, vamos a suponer que yo mataba una vaca, por ejemplo, para comer, ¿sí? Le iba yo a dar la mejor parte a la gente de mi mismo estrato social, a los que yo más apreciara, ¿sí? Y ya lo que sobraba, pues ya lo íbamos repartiendo, ¿sí? Así que hagan de cuenta, hermanos, que se celebraba una actividad en la iglesia y a algunos hermanos les tocó maciza, pero a otros ya les tocó surtido, ¿verdad? El cuerito. ¿Cómo ven eso, hermanos? Era una fiesta en honor al Señor, pero algunos hermanos comían bien, la pura carnita, pero a otros ya les tocó el gordito, ¿sí? El cuero. Entonces el apóstol Pablo está viendo esta posibilidad. Nosotros ya no tenemos forma de saber qué es exactamente lo que estaba pasando, pero sí podemos deducir que había un problema en la forma de participar de estas actividades, ¿sí? El apóstol Pablo va a hacer mención y va a decir que algunos hermanos se emborrachan en la cena del Señor. Pero hermanos, por más escandaloso que pueda ser para nosotros en el 2024 que algunas personas se emborracharan, lo que al apóstol Pablo le escandaliza no es que se emborrachen. Vean ahí en sus Biblias, hermanos. Dice el versículo 21, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que uno se queda con hambre, mientras otro se emborracha. No dice nada el apóstol Pablo del emborracharse. No, eso no es lo que lo escandaliza. Dice, ¿acaso no tienen casa donde comer y beber? Y aquí viene el escándalo, hermanos. ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? Lo que al apóstol Pablo le escandaliza, hermanos, no es que la gente se emborrache. Eso ya está mal, eso ya lo dejó claro anteriormente. Está mal embriagarse, pero eso no es lo que lo escandaliza. Lo que lo escandaliza, hermanos, es que las personas que hacen esta distinción en la iglesia, están menospreciando a la iglesia del Señor. Y hoy en día, hermanos, para nosotros, después de esta descripción del problema, ya nos empieza ahora sí, a arder las orejas, ¿sí? Porque ahora sí el apóstol Pablo ya está apuntando hacia nosotros. Empezó apuntándole a los de Corintio, pero ya empieza a apuntarnos a nosotros, los de Berriozábal 2024. ¿Quiénes de aquí, hermanos, menosprecian a la iglesia y a los que vienen a la iglesia? ¿Quiénes de aquí menospreciamos a nuestros hermanos por su condición social o por su valor?
el apóstol Pablo empieza a hacer más corto el círculo. Ya no solamente se trata de los hermanos del primer siglo, sino empieza a tratarse acerca de nosotros. Así que aquellas personas que menosprecian a la iglesia de Dios son personas que avergüenzan al apóstol Pablo. Ahora voy a hacer una descripción del rito del que el apóstol Pablo está hablando. ¿Sí? Él dice, hermanos, que le transmitió a los corintios el rito de la Santa Cena tal y como lo recibió de parte del Señor Jesús. Si somos lectores atentos, vamos a darnos cuenta que el Señor Jesús, al menos en lo que sabemos del libro de Hechos, nunca le transmite al apóstol Pablo la cena del Señor. ¿Sí? El Señor Jesús solo habla con él respecto de algunas cosas de la fe, pero el resto se lo transmite a Ananías. Seguramente el apóstol Pablo está pensando que los primeros cristianos reconocieron rápidamente que el ritual de la Santa Cena era algo que tenía que transmitirse poco a poco. ¿Sí? El apóstol Pablo dice que cada que nosotros hacemos el ritual de la Santa Cena, lo estamos haciendo en memoria de Cristo. ¿Sí? Para nosotros hoy en día, hermanos, hacer un memorial o hacer algo en memoria de, solamente tiene características de recordar. Por ejemplo, si decimos vamos a celebrar el 21 de marzo como el natalicio de Benito Juárez, ya no creo que nadie ese día llore, ¿verdad, hermanos? Benito Juárez, qué bueno era. No, simplemente está en nuestra mente ya, y día de vacaciones. El apóstol Pablo no está pensando en un simple traer a la memoria. El apóstol Pablo está pensando en este momento en términos judíos o en términos del Antiguo Testamento. Seguramente ustedes han leído en el Antiguo Testamento que Dios se acordaba. ¿Sí? Dios se acordaba de alguien. Y en el Antiguo Testamento el recordar, hermanos, iba unido de la acción. Cuando Dios se acordaba de alguien, Dios visitaba a alguien. ¿Sí? Por ejemplo, Raquel, cuando nos está contando el libro de Génesis que Raquel no podía tener hijos, dice, y Dios se acordó de Raquel y abrió su matriz. Así que cada que alguien en el Antiguo Testamento recordaba algo, era para actuar. Así que el apóstol Pablo tiene en mente también en memoria de mí. ¿Sí? En memoria de Cristo, cuando nosotros participamos, recordamos al Señor Jesús y procedemos a la acción. Para el apóstol Pablo, hermanos, la Santa Cena es el nuevo pacto. Lo vimos hoy en escuela dominical. Que Jesús haya celebrado la Pascua, la Pascua, que está descrita en el libro de Juan, nos dice a nosotros que Jesús estaba haciendo un simbolismo de establecer un nuevo pacto con su iglesia. Los judíos celebraban la Pascua para recordar la misericordia de Dios en Egipto y cómo los había sacado, cómo los había librado del faraón y los había hecho su pueblo. Y el Señor Jesús espera su muerte para celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús quiere que su iglesia recuerde lo que Él hizo por ella en la cruz del Calvario y en su resurrección. Cuando participamos de la Santa Cena, hermanos, estamos trayendo a nuestra memoria la Pascua de Jesús. Así como decía el hermano Mario hoy, ¿dónde estaría hoy? ¿Sí? No tiene mucho caso a veces, hermanos, recordar, ¿verdad? Si recordamos y seguimos siendo iguales. ¿Sí? Que recordemos, yo era bien malo antes y ahorita igual, pero antes era malo también. No sirve de nada. Traer a la memoria debe saber a dónde no queremos regresar o qué tanta misericordia ha tenido Dios para con nosotros. Eso, hermanos, para mí, entre paréntesis, es un problema con la iglesia cristiana.
Después de 1 o 2 años en la iglesia, hermanos, el cristiano se va desensibilizando. A su corazón le empieza a salir una coraza, ¿sí? Aquel que fue malo y viene del pecado, después de 1 o 2 años se empieza a comportar como fariseo, ¿sí? Se empieza a olvidar de dónde lo sacó Dios. Algunos hermanos ya de aquí de la espalda se les empieza a ver así ya como una alita, ¿verdad? Ya se están pareciendo a los ángeles y ya no quieren entender a los otros hermanos. Así que el apóstol Pablo va a estar repitiendo que el Señor Jesús dijo en memoria de mí. Si nosotros leemos, hermanos, el relato, ¿verdad?, de en memoria de mí, que está mucho más amplio en el libro de Lucas, nos vamos a dar cuenta que Jesús no repitió 2 veces en memoria de mí, solamente una vez, ¿sí? Haced esto en memoria de mí. Pero el apóstol Pablo le da este énfasis. Cuando tomamos el pan, dijimos en memoria de mí. Cuando tomamos la copa, lo hacemos en memoria de mí, ¿sí? Y el énfasis del apóstol Pablo es: la cena del Señor es un recordatorio. Amén. Cuando participamos de la cena del Señor, hermanos, no debería ser así, viendo el reloj. Ay, hoy es domingo, calorón, porque a veces lo tomamos en la mañana, ¿verdad? Bueno, ya, ojalá se apuren, no lleguen muchos hermanos para que avance rápido la fila y listo. Ya tomamos el pancito y la copita. No debería ser así, hermanos. Los sacramentos de la iglesia cristiana no deben perder su valor, ni se deben convertir, hermanos, en un ritual. Es un símbolo. No es nada. No. El pan y el juguito de uva no son nada. Lo importante es lo que está aquí. No, hermanos. Debe ser un momento especial para todos los cristianos, porque tenemos que hacer algunas cuestiones que voy a comentar ahorita. El ritual de la Santa Cena, hermanos, es un sacramento. Y para nosotros los cristianos de la iglesia cristiana del Buen Pastor, nosotros sí creemos en el poder del ritual de la Santa Cena. Sí hay gracia. Por eso nosotros lo reconocemos como un medio de gracia en la Santa Cena. Juan Wesley pensaba que al participar de los sacramentos, Jesús en verdad participaba con nosotros en la mesa. No que se iba a hacer un pan, ni que Jesús se iba a hacer una copa, sino que Jesús estaba cerca de nosotros, como si estuviera participando en ese momento Él a la mesa. Qué hermoso sería, ¿verdad, hermanos?, que en verdad pudiéramos tener esta imagen en nuestra cabeza. El Señor Jesús ahí al frente de la congregación, participando con su pueblo de este sacramento y llevando Él nuestras oraciones delante del Padre para que nos llene de gracia. ¿Qué podríamos entonces reflexionar, hermanos? ¿De qué nos sirve haber visto esto? ¿De qué nos sirve hablar de la memoria y de qué nos sirve conocer los abusos en la cena del Señor? Bueno, primero, y esto, hermanos, ha sido un texto que yo pienso que ha traído más problemas a la iglesia que ventajas, ¿verdad? Dice el versículo 27, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Sí? Otra vez. Cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el pueblo y contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Sí? Este versículo, hermanos, ha traído un montón de problemas en la iglesia donde yo me crecí. Decían, los que no son miembros en plena comunión no pueden participar del sacramento. Quien ande mal en la semana, que no participe del sacramento. Entonces, hermanos, a veces yo me acuerdo cuando era adolescente, todavía no podía participar porque no estaba ni bautizado, ni no era miembro en plena comunión. Veía yo que toda una ala de la iglesia estaba sentada. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué significaba que se quedaran sentados, hermanos? Mucha honestidad.
Qué honestos, ¿verdad? Estos hermanos no quieren participar indignamente y se sientan. ¡Ah, qué bendición! ¿Cuántos cristianos verdaderos hay ahí? Hermanos, ¿qué indigna más al Señor? ¿Qué indigna más al Señor? Que alguien que menosprecia a la iglesia esté participando de la Santa Cena, o que alguien que tuvo o cometió un pecado durante la semana participe de la Santa Cena. ¿Qué piensan, hermanos? Es cuestión de lógica, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Qué indigna más al Señor? La lógica del apóstol Pablo es muy clara. Que nosotros no lo queramos ver es otra cosa. El apóstol Pablo está hablando del menosprecio al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Saben, hermanos, yo veo un problema aquí en esto, de entender este texto a la luz de la traducción de nuestros hermanos de la Reina Valera. Porque nuestros hermanos de la Reina Valera dice: cualquiera que coma o beba de esta copa indignamente, ¿sí? Así le pusieron ellos, indignamente. Para mí hay un problema, hermanos. ¿Quién es digno? ¿Sí? Si alguien dice yo, ese es indigno por mentiroso, ¿verdad? Se está haciendo acreedor de algo que no le corresponde. Tal vez, hermanos, no se trate de cuán dignos somos de la mesa del Señor. Tal vez de lo que se trata y de lo que el apóstol Pablo está hablando son de nuestras actitudes. Por eso los traductores de la nueva versión internacional dice: cualquiera que participe de manera indigna. Así que la indignación para el Señor no es si en esta semana que tocaba tomar Santa Cena cometimos un pecado. La indignación para el Señor es que nosotros, hermanos, tengamos actitudes indignas para Él y para su iglesia. Ustedes, hermanos, tal vez no son conscientes de cuántas personas se presentan a la iglesia cada domingo con una actitud indigna hacia la iglesia. Yo voy a la iglesia, me hablen o no me hablen, ¿sí? Esta semana, viernes tal vez, tuvimos una reunión con los hermanos de la Junta Consultora y nos estaban contando un problema de una de las iglesias hermanas y dice que una persona comentó: es que ahí en la iglesia no quieren escuchar la verdad, dice. Hermanos, ¿se podrá tener esas actitudes? Hermano, a mí no me hablan los de la iglesia porque les dije sus verdades. ¿Sí? La actitud, hermanos, que nosotros tenemos para el cuerpo de Cristo, esa es la verdadera actitud digna o indigna. Otro problema que tenemos, hermanos, con este texto es el que aparece en el versículo 29. Fíjense bien, dice: el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo es una persona muy inteligente, hermanos, ¿sí? Él no escribe por escribir. Todos y cada uno de sus textos están bien pensados y están inspirados por el Espíritu Santo. Cuando está hablando el apóstol Pablo comer y beber, en todo este pasaje, hermanos, si ustedes revísenlo, va a hablar comer el pan y beber la copa, comer el pan y beber la copa. Pero en el versículo 29, fíjense bien: porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo. Ya no dijo pan y ya no dijo copa. ¿Sí?
come y bebe su propia condena. Muchas de las cosas que aprendí de niño, hermanos, después las tuve que ir trabajando, ¿verdad? Y cambiándolas, porque habían hermanos que llevaban meses sin probar la Santa Cena, porque decían, no voy a comer condena, ¿sí? No, se quedaban sentados y después si alguien les preguntaba, no voy a comer condena, es que ando mal, ¿sí? Pero el apóstol Pablo no está hablando de eso, hermanos. Vuélvanlo a leer otra vez. El que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. ¿De qué cuerpo está hablando? De primera instancia, como ha estado hablando del sacrificio de la Santa Cena, hermanos, probablemente nos parece que está hablando del cuerpo de Jesús. Pero como no dice el cuerpo de Jesús, tenemos que prestarle atención con lupa a este detalle. Cualquiera, hermanos, que come y bebe sin discernir al cuerpo de Cristo, está acarreando condena para su propia vida. O sea, cualquiera que participa de la Santa Cena y tiene una actitud indigna para con la iglesia, está acarreando condena para su propia vida. Así que, hermanos, no se escapan aquellos que no quieren participar de la Santa Cena porque están peleando con un hermano. Esa es una actitud indigna, esa es una actitud que no discierne el cuerpo. Y de todos modos están acarreando condena, hermanos. Ya el apóstol Pablo tiene argumentos anteriormente en el capítulo 10 para decirnos que cuando participamos del pan, estamos participando de un solo cuerpo, en una misma mesa con el Señor. La falta de discernimiento, hermanos, y lo verdaderamente condenable en este capítulo es el desprecio directo o indirecto para los hermanos de la iglesia. ¿Cómo nos puede hablar hoy esta palabra, hermanos? Nosotros ya no hacemos ágapes, ya no hacemos una fiesta, ¿sí? ¿Cómo nos puede hablar hoy el texto? ¿Cómo lo podríamos aplicar para nuestras vidas? Primero, hermanos, nos puede hablar para decirnos que le demos a la iglesia la importancia que se merece. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Cuando decimos amén, hermanos, es porque lo creemos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En la iglesia, hermanos, Cristo ha depositado sus dones, Cristo ha depositado a su Espíritu Santo, ¿sí? Así que hoy los que estamos aquí reunidos tenemos que entender una cosa: la iglesia es el cuerpo de Cristo. Segundo, ¿debemos darle importancia a la liturgia? Sí. Las tradiciones dentro de la iglesia son importantes, pero es más importante, hermanos, las relaciones en la iglesia. Nuestro ritual lo celebramos de manera sencilla, ¿verdad? Ponemos una mesa aquí, ponemos unas charolas y cada uno de ustedes pasa por sus elementos. Muy sencillo. Hay iglesias grandes, ¿verdad?, donde el sacramento es todavía más ceremonioso. Participamos en una con mi papá allá en la iglesia metodista de México, en unas vacaciones. Y es un altar enorme. La iglesia metodista de Valderas es enorme, está bien grande. Y es un altar grandísimo. Entonces, quienes van a participar pasan al altar, se hincan. Y ahí hincados, hermanos, van pasando los hermanos con los elementos a los que están hincados. ¿Sí? ¿Es importante la tradición, la liturgia? Sí. Pero es muchísimo más importante, hermanos, la forma en la que se tejen las relaciones dentro de la iglesia. Eso es más importante, por sobre todas las cosas. Esa podría ser una aplicación para nuestras vidas el día de hoy. La forma en la que establecemos relaciones dentro de la iglesia es mucho más importante que la liturgia, que la forma en la que nosotros lo celebramos. ¿Sí? Yo no sé, hermanos, si ustedes han reconocido
a algún hermano o hermana que les duele aquí en el hígado cuando tienen trato con él o con ella? No sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero hay hermanos de veras, hermanos, que a veces los quisiéramos así como los jugadores de fútbol, ¿verdad? Hacerle un drible para escaparnos de darles la mano. Yo tengo en la mente sí varios casos, ¿verdad? Donde estamos en alguna reunión de la iglesia y se está hablando de algo y un hermano pide la palabra y va a decir todo lo contrario de lo que nosotros dijimos, hermano. Y ay, cómo nos duele el hígado, hermanos. ¿Sí? Una vez cuando estaba yo empezando a ser diácono de jóvenes, me dice una hermana, le encargo, así me dijo, no le estoy quitando ni poniendo palabras, le encargo que llame e invite a mi hija para que venga al culto porque ya no quiere venir. Yo tenía 20, 21 años tal vez, hermano. Pasó una semana y obviamente no lo hice porque me olvidé. Y la semana pasada no le habló a mi hija. Me dijo así. Ay, aquí, hermanos, me empezó un dolor aquí en el hígado, ¿verdad? Decía yo, ¿por qué le tengo yo que hablar a su hija para que venga? ¿Sí? Varias veces esta persona me hizo varios comentarios de distintas cosas. Así que de repente, hermanos, yo ya intentaba hasta evitarla en la iglesia, ¿verdad? Ya si la veía que venía, irme para otro lado, ¿no? Pero a la luz de este texto, hermanos, el Señor Jesús me dice, ese comportamiento es indigno y estás comiendo juicio para ti si participas de la Santa Cena. A la luz del texto bíblico, hermanos, somos exhibidos de cuerpo completo. Porque yo he visto a muchas personas, hermanos, en todos los años que llevo siendo cristiano, llorar a la hora que les participamos de los sacramentos. Como ya en la iglesia de Las Palmas nos pasan al frente a los diáconos para servir, desde ahí estoy viendo yo que varios hermanos están llorando. Y gracias a Dios por su sensibilidad. Yo lo único que espero, hermanos, es que detrás de esas lágrimas haya un verdadero sentimiento de arrepentimiento en su actitud para con los hermanos. De verdad. Porque no se trata, hermanos, de ponernos tristes en ese momento con la copa y el pan en nuestras manos, ponernos tristes y sensibles porque nos imaginamos al Señor Jesús colgado de un madero. ¿Por qué estaba el Señor Jesús colgado en un madero, hermanos? Tendríamos que preguntar. Y la respuesta sería, porque de tal manera ha amado al mundo y dio su cuerpo y su sangre. Hermanos, déjenme decirle algo, y no lo quiero hacer sentir mal, pero el Señor Jesús no murió por usted ni por mí. Murió por su iglesia, que somos todos. ¿Sí, hermanos? No nos sintamos tan especiales, hermanos, en el sentido de que, por mí murió, pero también murió por tu hermano, por tu hermana. Y ese desprecio, ese rechazo que puedes sentir por tu hermano o por tu hermana, es un rechazo y un desprecio directamente a aquel que ha decidido que va a morir por los dos, hermanos. Y entonces hoy, hermanos, los ecos del apóstol Pablo resuenan durísimo en nuestros oídos. En memoria de Cristo, hermanos, es que estamos hoy aquí. Y porque decimos que amamos a Cristo y a su sacrificio, es que nosotros amamos a la iglesia de Cristo, hermanos. Amén. No es fácil amar a las personas. De eso sí estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y si alguno de aquí quiere tener una conversación
sobre lo difícil que es amar a uno de sus hermanos, yo les voy a decir, sí, y eso que usted no ha conocido, y ahí vamos a ponernos a ver quién ha conocido al peor hermano, ¿verdad? Pero lo que vamos a concluir al final es que tanto por ese hermano como por mí, el Señor Jesús ha decidido morir en una cruz, porque es su nuevo pacto, es su Pascua. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para despedirnos en esta tarde. Fíjense bien, hermanos, algo que dice el apóstol Pablo en el versículo 30. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. El apóstol Pablo no dice, los que desprecian a los hermanos son los que están enfermos y son los que se han muerto, sino más bien dice, esa actitud incorrecta que tienen ustedes hacia el sacrificio de Jesús ha traído enfermedad hacia la iglesia. Porque de repente queremos encontrar a personas que nos quieren decir que participar indignamente de la cena del Señor es que nos enfermemos y nos muramos. Y no es cierto, porque el apóstol Pablo no conecta eso con esas personas. La iglesia es un colectivo, es un grupo, es un cuerpo. Tenemos que amar a la iglesia de Cristo, eso es lo difícil. Oremos, hermanos.